a todos. Gracias por estar otra vez con nosotros y acompañándonos con un corazón sensible, dispuesto, apto para escuchar la palabra del Señor Jesús, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y bueno, ahora que son la 1:15, una y cuarto, para darnos el tiempo que debemos para que no se canse y que podamos aprender lo más que podamos. Aprender, o también que tomemos lo que nos hace falta, porque todos los que estamos aquí, algo nos hace falta para funcionar bien. Y bueno, gracias a la misericordia del Señor es que estamos aquí vivos. Y bueno, vamos a hablar ahora de la cita que está en 1 Corintios en el capítulo 3, que dice el versículo, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ese es el versículo que vamos a tomar, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora, todos los seres humanos que no conocen a Cristo no son colaboradores de Dios, son colaboradores del diablo. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo. La única manera de poder ser colaborador de Dios se necesita que Cristo viva en el corazón de cada uno de nosotros. De otra manera no podemos ser colaboradores de Dios. Si a mí no me hubieran hablado, por eso es importante que en Marcos, en el capítulo 16, dice que prediquemos la palabra. Y que en el capítulo de Mateo 28, del 18 al 20, que hagamos discípulos, porque si no tenemos a Cristo estamos haciendo discípulos. Cuando no tenía a Cristo estaba haciendo discípulos. ¿Qué discípulos? Pues discípulos del diablo, nada más, de hacer más lo malo que lo bueno. Y ahora que ya estamos en Cristo, porque alguien estuvo orando, por eso es importante ya las vedadas de oración. Ya les he comentado que tengo una prima que ya no nos hablamos, es esposa de un primo hermano puedo decir, de la única de los familiares que son 3 hermanos, así como las botas o no sé qué marca, los 3 hermanos. Eran 2 hombres y una mujer, pero ya los hombres se murieron, los 2, el tío y mi papá, y ahora queda la tía, que es la única que es mujer. Y bueno, ella que tuvo a sus 2 hijos nada más, y bueno, sus hijos, ya uno conoce el que se casó con la que oraba por nosotros, que se llama Mirna. Ella oraba por nosotros y yo no sabía que oraba cuando no conocíamos a Cristo. Pero, ¿por qué tenemos que orar? Porque pues es una orden. Orar siempre y orar constantemente. Y si no oramos, entonces vamos a ser presa fácil de separarnos, de no escuchar. Lo más importante, el consejo de Dios, que es el que permanece. Puede haber muchos consejos, pero el que siempre va a estar firme, constante, fiel, vivo, eficaz, es el consejo de Dios, que es toda la Biblia. Y es importante que nos pongamos diligentes en la oración, porque si no, les compartí de Pedro, y en Hechos, si nosotros leemos, eran los primeros cristianos que se congregaban más así en una manera periódica, hasta el grado de congregarse un año. Esa es la única parte de la escritura donde dice que se congregaron un año. Entonces, tenemos que estar haciendo lo que nos dice, porque pues la gente se fija más, como se acaba de mencionar, de los defectos más que de las virtudes, más que de lo bueno de lo poco bueno que hace uno, se fija poca la gente, pero más se fija de lo malo.
Entonces hay un ataque. ¿Y por qué atacan los que no conocen? Porque, perdón, no tienen a Cristo, y porque hablan de una manera ignorante, no conocen. Si nosotros que estamos, nos falta, dice la palabra que los que estamos con dificultad nos salvamos, ahora los que no, pues quién sabe qué les vaya a pasar. Por eso es que el Señor está tardando su venida. Entonces es importante que estemos orando, ¿sí? No dejar de orar. Y en esta prédica le vamos a poner colaboradores de Dios, ¿sí? Colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Pues una persona que va a auxiliar, que va a acompañar, que va a estar sirviendo, que va a estar animando a colaborar, a servir, ser colaborador. Y bueno, el versículo que ya les dije es: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Entonces voy a hacer una oración para que Dios haga la obra, porque nosotros seres humanos no podemos hacer nada sin la ayuda del Señor. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que ya nos dio lo que necesitamos, pero ahora nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿sí? Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que es todopoderosa. Danos un espíritu de sabiduría y revelación en tu conocimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Gracias por este tiempo, que tú seas glorificado, exaltado y adorado. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Y bueno, nosotros para ser colaboradores, por eso vamos a leer aquí, dice: de la manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y bueno, Pablo, que él formó o fue el que hizo esta iglesia, bueno, les habló, ¿verdad?, para que se congregaran. ¿Y de qué les habló? Pues de la resurrección, de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús, que en eso consiste el Evangelio. Las buenas noticias es de que el hombre, nosotros podemos ser libres teniendo una relación, una comunión con Cristo, y que Cristo more en nuestro corazón. Entonces, Corintios era una iglesia. ¿Y por qué Pablo se dirige a la iglesia? ¿Y por qué habla esto? De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, porque es como nosotros. A veces nos congregamos o a veces tomamos más importante otras situaciones y creemos que hoy no voy a venir porque me invitaron y es que en esa reunión pues se va a poner muy bueno, va a haber de todo, comida, bebida, música, y voy a disfrutar grandemente. Y entonces mejor no voy porque pues después eso no importa. Pero lamentablemente a veces somos insensatos y somos pues no le tomamos la debida importancia que es. Y es por eso que Pablo dice: les hablo, dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Entonces, ¿por qué como carnales? Porque está fluyendo más la carne. Si yo voy a una reunión y digo: no, pues ahorita los primos están en Cancún y luego ellos nos invitan, ese primo que es licenciado tiene una casa y cuando vamos a veces nos invita a comer, y ya nos ha invitado en otra ocasión, ya tiene mucho tiempo, que dice: yo pago todo, y ya vamos, y él ahí está, ¿no? Y bueno, y digo: no, es que voy a ir con ellos porque los voy a unificar. Yo no voy a unificar a nadie, ni voy a hacerlos cambiar. Nadie cambia a nadie. Aquí el que cambia es Cristo, el que cambia es el Señor, que nos da la vida, que nos dio la vida, y que en este momento podemos disfrutar este momento
si es que creen en Jesús, ¿verdad? Si es que creen, porque Pablo por eso dice, les hablo como a carnales, no como espirituales, porque no me van a entender si les digo lo espiritual. Como Nicodemo, que le dijo, Señor, ¿cómo es que entro en el reino de los cielos? Y le dijo, pues ¿cómo tú siendo un religioso no sabes cómo entrar en el reino de los cielos? Te es necesario nacer de nuevo por la palabra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros andamos más en el mundo, vamos a causar muerte en nuestro cuerpo. Las células algunas se van a morir, por ejemplo, en un trauma craneoencefálico, un golpe en la cabeza, que como me he dado ya en este tiempo, yo no sé por qué, cómo es que me caí en la casa allá de Norma, que un golpe, ¿verdad? Sí, que nada, me resbalé y a lo mejor ahí me hubiera quedado muerto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no, que el Señor tiene cuidado de uno, y Él, cuando quiera, nos va a quitar la vida. Y es por eso que es más importante estar aquí oyendo la palabra, oyendo un gran discurso, no, oyendo la palabra, oyendo al Señor Jesús, que es el que nos va a dar, me va a dar lo que yo necesito para que me vaya bien en esta semana. Mañana, pasado mañana, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Pues estar leyendo, estar teniendo esa comunión para Dios ser fortalecidos. Y no, como dijo Pablo, pues es que en el mundo, por eso dice el Señor, en el mundo tendremos aflicción. Ya de por sí hay aflicción en mi ser, en mi interior, porque pues tengo problemas de que el dinero no me alcanza, de que no suplo bien la necesidad, mi necesidad o las necesidades que tengo con las personas, porque tenemos que dar, ¿no? Cuando estaba ganando más, sí, daba, ahí estaba dando aparte, ¿no? Estaba dando, y ahora ya no doy, porque pues ahorita no hay los pacientes suficientes. Pero pues Dios sabe por qué, para que yo me vuelva más a Él, para que de veras sea un buen colaborador. Y que, como dijo Pablo, que en mi interior no me ponga más carnal que espiritual. ¿Por qué me pongo más carnal? Pues porque me alejo de la congregación, porque no leo, porque no le hablo a nadie de Cristo, porque pues es que me siento que leo la palabra, pero pues no siento que tenga buen efecto, o bueno, ya sé que con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero realmente tengo esa fe. Creo realmente que no, la fe es que no veo lo que va a pasar mañana. La fe es que los problemas que tengo, el Señor ya los solucionó, ya tiene todo el control de todo, ya tiene todo lo que yo necesito ya lo tiene, nada más el que falla, el que tiene el error, el que tiene la incomunicación soy yo, el pecador, y ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Porque la carnalidad nos hace que nos presionemos y que seamos débiles. Por eso está escrito que todos los seres humanos somos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Y entonces Pablo, por eso dice, no, son carnales. Entonces, los corintios ya tenían a Cristo, pero andaban más en la carne, como a veces sucede con nosotros cuando no venimos. ¿Por qué no venimos? Porque creemos que lo que hay allá afuera es más importante. La reunión que tengo es más importante, porque un partido de lo que sea es más importante que lo que Dios me va a armar, me va a fortalecer, me va a hacer que pueda tener más unidad. Y como ahorita dijo Eber, el amor, eso lo tenemos que aprender. Decimos que el amor ya, desde que empezamos a oír Primera de Corintios 13 que habla del amor, pero lo pongo en práctica, ¿sí? Lo hago,
es sufrido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El matrimonio está llevando la palabra como dice, todo lo cree, todo lo soporta, todo, no hay envidia, están caminando. ¿Por qué es muy importante que el matrimonio esté caminando conforme al amor de Dios? Pues para traer a otros y jalarlos a Cristo, porque la mayoría de los matrimonios hacen lo que quieren y por eso se divorcian. Y bueno, ya hemos visto y ya no, ¿para qué hablar más de eso? ¿No? Porque ya conocemos por qué. ¿Por qué no? ¿Por qué se divorcian? Pues porque no quieren compromiso y se quiere la vida fácil. Y eso nos va a llevar a ser inconstante como las olas del mar, lo que dice Santiago. Inconstante en todos los caminos, dice ahora sí, ahora no, y así no se puede. Entonces, por eso es vital e importante que necesitamos a Cristo viviendo en cada uno de nosotros, porque si no vamos vamos a vivir más en la carne, más controlados en la carne, más por mis pasiones, por mis deseos. Y también porque Él les habla así, porque aunque ya tenían a Cristo, estaban más en la carne, aunque ya eran creyentes, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahí Romanos en el capítulo 8, versículo 9. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Todavía batallan con la carne o su propia naturaleza caída. Romanos capítulo 7, versículo del 14 al 15, ¿sí? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, porque yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, todo el mundo quiere hacer lo bueno algunas veces, pero hace más lo malo, hacemos más lo malo. Yo sé que había una obra que se estuvo pasando hasta en las escuelas que venían de la Peña de Bernal, de Querétaro, que es un grupo de argentinos que presentan esa obra. Y esa obra es realidad porque una de las jóvenes que sacan ahí se drogaba, tenía su familia y todo, pero se salió como todas las mujeres y los hombres que nos queremos rebelar en contra de la autoridad del papá y de la mamá, y que se nos hace fácil, no, pues yo me voy a salir porque quiero vivir, disfrutar, y es que todos disfrutan, todos toman, fuman, todos hablan lo que quieren, hablan lo que más aprende uno, pues es lo malo, pura grosería, palabras que no edifican. Y por eso está escrito que vamos a dar cada uno de nosotros de lo que hablamos, vamos a dar cuenta de lo que hablamos. Por eso dice que no salga de nosotros palabras corrompidas, ¿no? Que no edifican, que nada más a veces se hablan palabras que pues nada más son basura al final, que no te sirven para nada, que sirven para que la carne se alegre en decir groserías, ¿no? En maldecir, ser maldicionero. Entonces, dice, porque no entiendo, ahora el 14, yo soy vendido al pecado. El 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y cuando la persona no sabe, no ha leído, pues no sabe eso, ni entiende. Y entonces dice, no, pues es que yo así soy. Mi manera de ser es así, ¿qué quieren, no? Y aún con la gente que estudia, que tiene una relación, dicen groserías, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, pues estudió, pues no se ve que haya estudiado, parece que no fue a la escuela, parece que no fue a la universidad. Pero en la universidad no te enseñan a cómo hablar. No te enseñan a decir, bueno, tienes que expresar así, no tienes que hablar con groserías, no tienes que atacar a las personas. No te dicen, tú nada más lo que vas aprendiendo y como tú crees o como los sacan estudios, ¿no? Que hay en YouTube un señor que te ayuda a que escribas un libro y que salgas en un bestseller. Bueno, pero no todos tienen ese interés. Entonces,
lo más importante es que yo tengo que tener a Cristo para que me interese lo que me va a edificar en mi vida, lo que va a ser útil, lo que va a hacer que yo ame, así como dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios, que todo el mundo lo sabe, pero que no lo creen ni lo hacen. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, tengo que tener a Cristo para que yo pueda amar, para que yo pueda entender que soy un desgraciado, porque aborrezco lo que hago. Dice, no quiero, sino, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto ya lo hemos leído varias veces, pero a veces se nos llega a olvidar. ¿Por qué se nos llega a olvidar? Pues decimos, no, pues ¿qué tiene? Pues, si no nos memorizamos la palabra, se nos va a olvidar. Voy a utilizar la multiplicación y la división pues cuando voy a comprar, cuando voy a hacer un negocio, cuando tengo que pagar, cuando me tienen que cobrar. Solamente ahí los voy a aplicar, pero menos no estoy pensando en eso, ¿sí? Entonces, es lo mismo con la palabra se nos llega a olvidar. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? A estar hablando y reconociendo pues, que el pecado mora en mí y que voy a hacer lo malo si no obedezco lo que Cristo me dice, porque ya sé que ahora Cristo me dio la vida y que yo no, de lo que tengo, nada es mío, nada. Sí, por eso dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿verdad? Entonces, la gente, le vamos a hablar de Dios y dice, no, sí, yo voy a misa, yo hago esto. Sí, pero eso no sirve. Aquí lo que sirve es que, ¿qué estamos haciendo con nuestro prójimo? El primer prójimo en la familia, pues, es la esposa y el esposo. Que precisamente se debe de tener al Señor para amar de verdad, ¿no? Para que de veras haya esa unión y caminen así con fuego, con peso, ¿sí? Y si el esposo y la esposa no caminan así, pues no va a haber un buen fruto. Los hijos, que haga lo que quiera, así déjalo, ¿no? Siempre la mamá, como yo me di cuenta, siempre como que es más alcahueta, así hace, les da permiso. Por eso los hijos acuden más a la mamá que al papá, porque el papá dice no. Pero el papá, ¿cómo va a tener autoridad? Pues si no los ve, no dice, hijo, te amo, hijo, te ayudo, ¿en qué te voy a ver? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? No, pues ahí tú sabes, échale ganas. No, pues eso no sirve, ¿no? Entonces, ¿y eso qué es lo que hacía? Pues yo lo hacía igual. ¿Por qué? Porque no tenía Cristo, porque decía, bueno, pues ya ahí está mi esposa, está viéndolos, está ayudándoles, ella ve, los salva de la muerte. Ya les contamos, ¿no? Que Ever se tragó una moneda de un tostón de esos grandotes y ¿qué te pasa? No, pues no sabía qué. Y mi esposa le da ahí un golpe de esos que con sus manitas santas y que saca la moneda, ¿no? Ya estaba ahogando. Si no le hace eso, ¿qué hubiera pasado? Pues ya no estuviera aquí, ¿verdad? No estuviéramos, ¿verdad? Entonces, son ejemplos de cómo el hombre se deslinda de estar en la familia. Y es por eso ¿por qué se deslinda? Porque es más cómodo. Nosotros queremos estar cómodos y decir, no, es que no quiero problemas. Pues ya desde que nacemos tenemos problemas, desde que nacemos. Porque somos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Porque no queremos que nadie nos diga nada, no queremos que nos estén dando indicaciones, órdenes, no. Queremos siempre hacer nuestra voluntad. Y bueno, ahí están los resultados. El 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿sí? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, el pecado como está en mí, voy a hacer más lo malo. Por eso es esencial y vital que Cristo viva en mí y que estemos orando para que, Señor, ayúdanos, como en los Hechos que decía, Señor, mira sus amenazas y concédenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra.
mira sus amenazas, ¿sí? De los que le atacaban. ¿Y qué le dijeron a Pedro y a Juan? Ya no queremos que ustedes hablen en ese nombre, porque están llenando toda la ciudad. Y como están llenando toda la ciudad, pues entonces ya no iba a ser factible que pues hicieran muchas cosas malas, ¿no? Porque el gobierno hace más lo malo. Por eso está que debemos de orar por los que están en eminencia en el gobierno para que vivamos honestamente y con reposo, ¿verdad? Que no se estén robando, estén saqueando al país, ¿no? Como se ha hecho. ¿Pero por qué se ha hecho eso? Pues porque no tienen a Cristo, porque se ama más el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No que el dinero sea malo, porque el dinero lo necesitamos desde allá. Desde ese tiempo se manejaba el dinero, las monedas, pero no es malo el dinero. Todo lo que hizo Dios lo hizo para bien, para que lo disfrutemos. Lamentablemente, como alberga más el pecado, más la avaricia y la codicia, eso hace que yo haga más lo malo y que ame más el dinero que a las personas, ¿sí? Y por eso vino Cristo, para enseñarnos, porque Él nos amó más que el dinero. A Él no le interesó el dinero, Él es dueño de todo lo que hizo, pero ¿qué nos dio ejemplo? Ejemplo, dice, les he dado. Y por eso es que siempre lo tenemos que ver a Él, ¿sí? Y Él dice, el 21, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y por eso dice el 24, miserable de mí. ¿Sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es por eso que les dice niños en Cristo. Porque un niño, ¿qué es lo que quiere? Ahorita, ¿qué es lo que quiere Saulito? Pues estar con su mamita nada más, que lo esté apapachando, cargando, que le dé de comer, que ella le haga todo, ¿no? Y lo mismo pasa en nosotros aquí, ¿sí? Que ya tenemos a Cristo, pero ¿qué es lo que pasa? Que andamos más en la carne. Y la carne, ¿qué nos va a hacer? Nos va a llevar, que pues nos lleva a que hay inmadurez, no hay madurez, ¿sí? Y ya Pablo les había hablado, ya les había dicho, ya les había enseñado y estuvo ahí con ellos y por eso se formó la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se dice, todavía ustedes son como niños, dice, sino como a carnales, sino como a niños en Cristo, ¿verdad? O sea, entonces hay que cuidarlos, son inmaduros, hay que atenderlos. Entonces, eso pues lleva tiempo, dinero y esfuerzo, eso desgasta también, cansa, ¿no? O también vas y le hacen algo al coche y así, cosas que pues, cuida uno, pero que llegan a pasar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que por eso hay que estar orando, ¿verdad? Que el Señor cuide, los guarde del mal, que pues no pase otra cosa grave, ¿sí? Y por eso Pablo les da a entender y les dice, el escribirles que necesitan ser maduros, ¿no? Que necesitan seguir siendo enseñados. Y por eso en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12 al 14, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, ¿cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra sencilla. La palabra es que Cristo vino a salvarnos, vino a darnos vida, que vino a servirnos, que vino a darnos salud, que vino a sanarnos, que vino a que estemos viviendo una vida en Él, ¿sí? Eso es lo que Él quiere. Y es por eso que dice en el 13,
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y bueno, también vamos a ver otra cita que está en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Fíjense bien, desechando toda malicia. Pues eso no se va a desechar porque en nuestro corazón está lo malo. Pero por eso es que, ¿qué? Ver a Cristo y servir. Y en la medida que nosotros nos ocupamos es como el trabajar. Si nosotros nos desconcentramos en el trabajo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un accidente. Entonces necesitamos concentrarnos en lo que estamos haciendo. Y la única manera de que nos podemos concentrar es que nos reunamos más, teniendo más comunión, ¿verdad? Cuán bueno y delicioso es ver que los hermanos habiten en armonía, delicioso, en armonía, ¿sí? Y dice, desechando envidias, toda distracción. 2, desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada para que vosotros crezcáis para salvación. Ahora, ¿cómo nos salvamos? Por la fe. La fe que es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Creer que Cristo vive, creer que Él está en medio de nosotros, creer que Él es el que nos va a dar todo lo que necesitamos. Y la leche, ¿por qué habla de la leche? Porque la leche pues es algo que al niño se le digiere bien, ¿no? Con mayor facilidad, y es por eso que a nosotros, a los creyentes, se les tiene que dar la leche espiritual no adulterada, que es estar hablando de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, ¿sí? Ahora, toda la Biblia, por eso la tenemos que leer, porque toda nos instruye, ¿sí? Nos enseña, nos exhorta, nos habilita, nos capacita. Y es por eso que tenemos que estar, dice, deleítate, ¿sí? Deleitarnos en la palabra. Pero si la leemos una vez no va a ser posible. Es como si viéramos algo que nos gusta, ¿no? El food que les gusta aquí a muchos, ¿no? Bueno, aquí a muchos, bueno, 3, ¿no? Ah, no, 4, 5, pues todos, ¿no? Como el fútbol, ¿qué les gusta? Pues estar jugando, estar viendo los partidos, estar, bueno, pero eso sí nos edifica, nos exhorta. Bueno, pues es bueno hacer ejercicio, ¿no? Pero ya vimos que el ejercicio aprovecha poco, lo que aprovecha es la piedad, ¿verdad? Para todo aprovecha la piedad. Y es por eso yo creo que Spurgeon nunca hizo ejercicio, ¿no? Porque por eso se puso así, no estaba gordito, pero se puso después y le creció la panza, porque no le gustaba para nada el ejercicio, nada más estaba escribiendo las 24 horas trabajando, haciendo sermones y leyendo la palabra. Entonces, pues vemos ahí una vida consagrada y vemos el valor y la trascendencia que tiene, porque ya se murió y dejó volúmenes y pues esos los sacan ahora en internet. Entonces, eso es más importante, y si nosotros vemos y cotejamos a los jugadores o todos los deportistas que han sobresalido, pues Spurgeon tiene más peso que todos los jugadores y todos los que han sacado medallas o que no han sacado medallas, que han estado en los Juegos Olímpicos, que han ganado popularidad, pero se han perdido, ¿no? Se hablaba de Michael Jackson, ahí está su música, pero al rato esa música va a decaer, va a fenecer. Pero Spurgeon nunca cantó ni jugó, pero siempre estuvo en lo espiritual, ¿verdad? Y por eso él dice, si vivimos conforme a la carne, viviremos. Conforme a la carne, moriremos, perdón. Si vivimos conforme al espíritu, viviremos, ¿sí? Y por eso Pablo es que se dice, ustedes son colaboradores de Dios, pero ¿qué necesitamos? Porque haya madurez, ¿verdad? Que dice, les di a beber leche y no vianda, ¿no? Ahora, vianda, ¿a qué se refiere? Pues es al alimento, no a lo profundo, a lo que como uno come y cómo en el interior
en el estómago, los alimentos cómo se van, las enzimas que hay, en el intestino, el hígado, la vesícula, las estructuras internas, que van a hacer que se absorba. Entonces, cuando uno lee la escritura y empieza, a veces no le va a entender porque se requiere más estudio. Hay cosas que a veces son difíciles de interpretar y de decir, bueno, ¿cómo lo acepto? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Es un poco difícil. Entonces se requiere más profundidad, ¿sí? Por ejemplo, los que están en el capítulo 6, en los cimientos de la doctrina de Cristo, ¿no? Los cimientos que ya se ha enseñado, esos muchas veces no los enseñan. Cuando nosotros congregábamos no nos enseñaron eso, solamente lo vimos cuando estábamos en la enseñanza de ir a la prisión. Es cuando nos enseñaron los cimientos de la doctrina de Cristo. Pero menos no nos enseñaron. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos tener madurez, pero ¿qué esa madurez cómo es? Que necesitamos tener más, meternos más profundo todavía, pero requiere más tiempo, ¿sí? Y ¿cómo nos damos cuenta que ya hay una madurez, que hay un crecimiento que ha hecho el Señor? Pues la manera de vivir, de cómo está la familia, de cómo están los hijos, porque a nosotros no nos mandaron porque dijeron, usted porque yo soy doctor y mi esposa servía. No, eso no sirve para nada. Aquí, ¿por qué nos mandaron? Porque vieron que nosotros servíamos más, estábamos más en la oración diario, todos íbamos a orar, todas las mañanas a orar. Todas, ¿sí se entiende? Todas las mañanas, ¿sí se entiende? Bueno, yo creí que no me estaban escuchando. Y por eso dije, no, pues todas las mañanas, ¿verdad? Íbamos a orar y luego aparte servir, y luego aparte ir a la cárcel. Y bueno, a mi esposa eso le gustaba mucho, No, ya me voy, ya tenía la comida. Fíjense bien, para que ella se fuera a la cárcel, porque yo no iba, para que ella se fuera a la cárcel tenía que primero hacerme de comer. Y si yo le decía algo que no vaya, no iba. Así digo, tú tienes que obedecer a tu esposo. Y yo le decía, no, sí, ve. Claro, ¿no? Que vaya. Entonces, ella muy feliz, agarraba, iba, les compraba de las cosas que hacen, porque ahí hacen pulseras y pintan, ¿no? Y es muchas cosas. Pues ella iba a comprar eso, les llevaba pan, y bueno, y ahí iba con la bolsa del mandado. Y estaba a la hora, no llegaba tarde. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, ahí vemos que hay actitud, que hay interés, que hay esa sensación, que hay ese amor. Por eso nos mandaron, no porque nos dijeron, estos sí se congregan, de vez en cuando sirven, llegan a la hora que quieren. ¡No! Y siempre ella ya los tenía estos muchachos listos. Y ahí estaban, nada de que no, nada. Ahí, y eso, y teníamos que agarrar un taxi, no íbamos en carro. No, bueno, que tuviéramos nosotros el vehículo, no, en taxi. Y no estaba de aquí a la esquina, no, estaba retirado. Entonces, ahí se ve la importancia cuando tú le pones ánimo, le pones vitalidad, así como le gana tu partido, tu equipo favorito, ¿no? Ahí la emoción, la sensación, ¿no? La vivez, lo que te da, lo que dices, no, sí, voy ya, y siempre iba con gusto, ¿no? Y llegaba, y luego ya llegaba, y no, mira, me dijeron esto, aquello, y siempre emocionada, ¿sí? Entonces, ahí vemos la importancia que tiene, ¿sí? Entonces, esto lo vio Pablo, y por eso dice, os di a beber leche y no viandas,
porque aún no eras capaces ni todavía sois capaces, ¿verdad? O sea, no le daba más alimento, más sólido, más fuerte, así como para decir, ya estás listo para predicar. No, pues tenía preparación, ¿no? Estar leyendo, ¿sí? Entonces, el 3 dice, porque sois canales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois canales y andáis como hombres. Entonces, no había todavía esa entrega, ¿sí? Esa importancia, esa espiritualidad. Y dice, celos, contiendas, la carnalidad produce actitud de envidia, una forma severa de egoísmo que produce acción de contender con las disensión, división. Disensión quiere decir división. Dice, como los apartados de la voluntad del espíritu, son carnales, no espirituales. Por eso les dice así, no sois carnales aún y andan como hombres. El 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué estaban diciendo? No, yo me voy con Eber, yo me voy con Joel, yo me voy... No. La iglesia de quién es de Cristo. Entonces todavía no tenían bien el concepto, no tenían bien ubicación, no hay una adecuada seguridad. Yo debo de tener seguridad de quién soy en Cristo, ¿no? Por eso hemos visto, ¿no? ¿Qué soy en Cristo? ¿Qué hago? Dice por eso el 5, que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ese es el versículo 5 del capítulo 3 de Corintios, sí, estoy leyendo. Y luego dice, Pablo y Apolo, ¿no? Ahí hay favoritismo, se ve lo carnal, ¿sí? Y dice en el capítulo 1 de Corintios, en el versículo 11 al 13, dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por lo que dice, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. El 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Cristo fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Sí, aquí nos está preguntando que nos ubiquemos bien, ¿verdad? Porque todavía la iglesia hay confusión, como aquí. ¿Hay alguien que no se ha bautizado? ¿O hay algunos que no se han bautizado? ¿Qué es lo que pasa? Que no tienen convicción, no tienen fe, aunque están escuchando, no tienen esa seguridad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues que a través de la palabra que tengan esa seguridad. Así como la seguridad de ¿dónde vives? ¿Cómo te llamas? Pues tener seguridad de quién soy o cómo me llamo, ¿no? ¿Cuándo naciste? ¿No? Porque hay algunas personas que no saben ni cuándo nacieron. Digo, qué barbaridad. Le pregunto, ¿cuándo naciste? Y dice, ¿cuándo nací? Ya no me acuerdo. ¿Cómo es posible? No puede ser eso. Bueno, entonces ahí se ve, por eso Pablo es que les está diciendo estas palabras, ¿no? Está diciendo, oye, pues, ¿qué pasa con ustedes, no? ¿Qué soy de Pablo, soy de Apolos o qué? No, somos de Cristo. No hay una adecuada valoración precisa ¿qué ocupa? ¿Quién ocupa en mi lugar? Cristo es el que pone. ¿Quién le habló a Pablo? Cristo. ¿Quién lo convirtió? Cristo. A Pedro, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Luego, ¿qué hizo? Habló de Cristo, Hechos, ahí Cristo, Pablo, Cristo, todos los discípulos, Cristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener esa seguridad, ¿sí? Pero, ¿quién es el que nos da esa seguridad? Pues solamente la fe, ¿no? Porque nadie puede, dice, por gracia somos salvos. Ahorita vamos a ver. ¿Quién nos salva? Pues la fe en Cristo. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo. Entonces tengo que tener presente que Cristo tiene el control de todo lo que nos está pasando. ¿Sí? Y ¿cómo va a haber un despertar espiritual
como iglesia, como aquí, por eso Pablo le está diciendo, no, ustedes todavía necesitan la leche, no podemos darle un alimento, una carne que esté rica, no, les falta, todavía hay que darle sopita, bueno, leche, ¿verdad? No atole. Entonces, vamos a ver para eso, en Romanos capítulo 9, versículos del 15 al 19, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pedirle a Dios? Pues que Dios tenga misericordia de todos los que estamos aquí, que no nos perdamos, no nos desviemos, y que tenga misericordia. ¿Quieres que tus hijas se vayan, que estén o no estén en Cristo, que les vaya mal? No, ¿verdad? ¿Cómo les va a ir bien? Pues solamente en Cristo, porque en Cristo va a hacer que el esposo ame a la esposa y que no la deje. Ahorita sí, pero vamos a ver al rato, los años pasan y ya es muy diferente, ¿no? Todo va cambiando, ya no piensa uno igual, etcétera, la mente va, todo. ¿Y qué dice el 17? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahí está. ¿Por qué endureció el corazón de Faraón? Porque, dijo el Señor, porque quiero que vean mi gloria. ¿Cuál es la gloria? Que no dejó al pueblo salir y que después que lo dejó salir, porque mató a su hijo, su unigénito, el que tenía Faraón, lo mató. Y por eso dijo, bueno, ya váyanse ahí para ver la gloria de Dios y luego para abrir el mar y pasar. ¿Sí? Pasar el pueblo. Entonces, ¿qué trajo? Libertad. Por eso, ¿qué es lo que quiere el Señor? Pues que estemos, todos los que estemos aquí, que seamos libres. ¿Libres de qué? Que no nos afanemos por lo material. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo nos será añadido, pero se nos llega a olvidar, porque estamos pasando situación crítica difícil, pero el Señor nos ha dejado, hemos comido, hemos hecho actividades, entonces ahí se ve la mano de Dios. Y dice el 18, de manera que quien quiere tiene misericordia de quien Él quiere, ¿verdad? Él, dice, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. 19, porque me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? ¿No? Esa es la pregunta que nos haríamos. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Nadie puede. Ahora vamos a ver otra cita de Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8, que ya lo vemos, sabemos, creo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es porque hagamos mucho, hagamos poco, no. Tenemos que hacer obras porque ya estamos en Cristo y Cristo nos enseña que hizo buenas obras. Por eso. Pero si las hacemos sin Cristo, entonces no sirve de nada. Aquellas personas que lo hacen para que las vean, pues no sirve eso. Dios sabe, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Yo digo lo que dice aquí nada más. Porque al final, pues yo no soy el que va a juzgar, ni voy a catalogar, ni voy a llamar a juicio a nadie. Al contrario, yo voy a dar cuenta de lo que yo haga. Entonces, el versículo 3:8 dice, son la misma cosa. Entonces, estamos en Corintios, dice Pablo, en el 5, ¿qué pues Pablo y quiénes Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, ni el que planta, ni el que riega, porque Dios es el que hace que crezca, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sí tenemos que hacer, plantar y regar, pero eso no es, no, el fruto, ¿quién lo da? Dios, ¿sí? Es el que va a dar el crecimiento. Y por eso dice, son en el versículo 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su compensa conforme a su labor. ¿Sí? Ahí ya está hablando de cada quien va a dar cuenta, le van a dar una recompensa de acuerdo a lo que haya uno hecho.
Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Sí? Uno no es más importante que otro. Por eso dice, ¿quién es más importante? ¿Pablo o Pedro? Pablo escribió más el Nuevo Testamento. Pedro no. Todos los demás escribieron poco la palabra. ¿Sí? Pocos escribieron. ¿Y quién es más, Pedro, Pablo? No. Todos para Dios somos iguales. ¿Sí? No es más importante. Pero si usó más a Pedro, bueno, pues cada quien va a recibir su recompensa conforme a su labor. Porque Pablo se entregó más, se consagró más, ¿sí? Ahí está. Ahora no podemos decir que Pedro no, se habla más de Pablo porque pues, él fue el que hizo más discípulos. ¿Por qué? Pues porque así Dios lo usó. Y Pedro se sintió menospreciado. ¡No! Aquí todos somos importantes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues somos una misma cosa. Somos instrumentos en las manos de Dios, ¿sí? Para salvación, ¿sí? Y ya el resultado pues ya es de cada uno, es para la gloria de Él. Y vamos a nosotros a ver en Mateo capítulo 20 del 1 al 16. Mateo capítulo 1, 20 del 1 al 16. Todavía estoy en tiempo, ¿no? 5 minutos. Ah, caray. No, pues entonces ahí voy. Rápidamente, porque estas me parecen muy importantes. Dice Mateo capítulo 20, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también ustedes a mi viña y les daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y subiréis lo que es justo. Y cuando llegó el 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Le está preguntando, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y bueno, un ejemplo clásico es cuando el Señor Jesucristo estuvo crucificado, tuvo dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, Dimas y Gestas, que dijo, ¿qué cosas son estas? El uno le dijo, Señor, si tú eres Dios, sálvanos, y le reprochó. Y el otro le dijo, Señor, no, yo soy pecador, reconozco mi condición, tú acuérdate de mí. Fíjese bien, ese no hizo nada, y le dijo, ya estás conmigo en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces el Señor, ¿por qué? ¿Por qué se porta así? ¿Por qué es así? ¿Por qué a Pedro le va a dar un lugar más alto que no está en el cielo? Pues allá está en el cielo. Pablo está en el cielo, Esteban, allá están en el cielo, ¿sí? Entonces, a cada uno nos dio cierta capacidad, a cada uno nos llamó, a cada uno vamos a entregar cuentas, pero pues Dios es bueno, por eso dice que les dio, ¿verdad? Hago lo que yo quiero, no tener envidia. No voy a tener envidia porque es que hizo más que yo. No, yo voy a hacer lo que me corresponde ya, con las fuerzas que me dio, con los talentos y los dones. Bueno, con eso voy a hacerlo, ¿sí? Entonces, tengo que tener presente eso. Ahora, ya me queda poco, que es, dice en el 9, ¿no? En Corintios, en el capítulo 9, el versículo 9, dice...